Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Preparados para este taller? ¿Empezamos? Si os parece, al principio hacemos el taller, ¿vale? Os doy algunas pautas y pinceladas y luego al final podemos ir haciendo comentarios, dudas, preguntas. Me gustaría que este espacio sea un espacio de reflexión, pero un espacio también participativo y sobre todo estoy aquí para resolver vuestras dudas, ¿vale? Os voy a dar algunas pinceladas de cómo manejar el confinamiento durante estas fechas que estamos viviendo, ¿vale? Sí, sí que lo estoy leyendo muy bien. Está mi compañera Elena también de comunicación de la editorial Sentir. En primer lugar, me presento para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Mercedes Bermejo, soy psicóloga infanto-juvenil y experta en terapia de familia. Y bueno, colaboro con la editorial Sentir en la elaboración de diferentes colecciones, cuentos y proyectos. Y como sabéis, siempre desde la editorial Sentir estamos ofreciendo talleres, cuentiterapias, incluso durante el confinamiento para poder llegar al máximo de personas. También hicimos un cuento muy bonito de Rosa contra el virus para poder explicar a los más pequeños pues cómo manejar y cómo entender esta situación que hay veces que hasta los adultos nos cuesta entenderla. Bueno, estamos siempre desarrollando muchas iniciativas a través de la editorial Sentir con unos principios básicos que están sustentados sobre el buen trato hacia la infancia, el respeto por los más peques, esa población que muchas veces es invisible, queremos visibilizarla y darle aquel respeto y cubrir esas necesidades, ¿vale? Siempre diferenciamos, en psicología siempre hablamos de lo que son las necesidades de los deseos. Los más pequeños tienen deseos que vienen a ser como caprichos, pero cuando hay unas necesidades, esas necesidades es importante que sean cubiertas, ¿vale? Tendemos a creer, yo siempre explico, vivimos en un mundo muy adultista y tendemos a creer que los niños son como adultos en miniatura y no entendemos que tienen unas características evolutivas y tenemos que adaptarnos a sus características para poder entenderles, ¿vale? Esto que me decís muchas de las familias en terapia de mi hijo es un egoísta o mi hijo miente o que no se sabe controlar o que lo hace aposta. Tenemos que diferenciar qué cosas son así o son ciertas o qué cosas tienen que ver con su etapa evolutiva, porque algunas de estas características que he comentado son más evolutivas que propias de la personalidad y de una identidad que en un momento dado podemos poner en un pequeño. Vale, estupendo, pues empezamos. Os quería dar, en cuanto al manejo del confinamiento o incluso desconfinamiento, que ya estamos viviendo en algunos países, en algunas áreas también de España, creo que estamos un poquito más animados porque ya estamos a punto de llegar a la fase 1 y yo creo que esto se nota mucho en los estados de ánimo, pero tenemos que seguir una serie de restricciones todavía y hace que también haya un deterioro en la convivencia familiar y hay veces que es un poco complicado el poder convivir con los más peques en casa y además el calor, que sobre todo a España está llegando, pues hace bueno, que hay veces que la situación sea más complicada. Por eso os voy a dar como unos tips, unas pautas, unas recomendaciones que espero que os puedan servir, ¿vale? En primer lugar, esta situación de confinamiento, si nos hubieran dicho hace 3 meses que íbamos a pasar por esto, no nos lo creíamos nadie. Lo característico de esta situación es que es una situación que nos toca a todos y que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Pero es impresionante la capacidad de adaptación tan grande y cuánto nos hemos demostrado las personas y las familias de lo que somos capaces. Entonces yo creo que también esto es un logro más que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta los más peques cómo han podido adaptarse, ¿no? Esa capacidad de supervivencia, de resiliencia que muchas veces tenemos y yo creo que merecen un reconocimiento y un homenaje y espero que desde vuestras casas podáis dar esos pequeños premios o reconocimientos a los más peques porque esto no ha sido fácil para nadie. Pero también hace que esta situación vivamos características muy puntuales o situaciones que nunca más vamos a vivir, que hacen que sean exclusivas. Es decir, nunca vamos a pasar tanto tiempo con nuestras familias nucleares durante tanto tiempo. Eso hace que sea algo único, algo excepcional.
y que no va a ocurrir nunca más. Entonces, esto es una cuenta atrás y yo creo que vale la pena también poder aprovecharlo. Al mismo tiempo, también es importante el tener en cuenta el tiempo libre. Todo este tiempo del que hemos dispuesto, que hemos tenido, nunca más probablemente, porque siempre estamos hiperfuncionando, hiperestimulados, ¿no? La multitarea de la sociedad actual, estos ritmos de vida tan vertiginosos que llevamos, de repente todo ha pegado un frenazo y yo creo que también es saber aprovechar, disfrutar y rescatar los aspectos positivos que han tenido y que están teniendo esta situación de confinamiento. Otro aspecto muy importante que llevo semanas recordando a muchos de los papis y mamis que atiendo en consulta es, quiero que os hagáis una pregunta, ¿vale? Como padres, ¿cómo queréis y cómo os gustaría que os recuerden o que recuerden vuestros hijos el día de mañana estas semanas de confinamiento? ¿Cómo queréis que lo recuerden? Pensad que vamos a pasar a la historia. Con lo que estamos viviendo, esto lo contaremos a nuestros nietos y será un hito en nuestra vida y nuestros hijos lo contarán a sus hijos probablemente. ¿Cómo queremos que lo cuenten? ¿Cómo queremos que lo recuerden? Como que una época de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha angustia, de ver en las noticias constantemente a los adultos preocupados, de papá y mamá regañándome, exigiéndome, presionándome con los deberes, con el orden, o queremos que lo recuerden con una etapa de disfrute, de estar con papá y mamá, de tiempo de ocio, de tiempo para cocinar, de tiempo para crear, inventar. Eso depende de nosotros. Esas narrativas que luego tendrán en sus memorias y que perdurará para siempre. Así que bueno, ahí os dejo también esa reflexión y que todavía estamos a tiempo. Si no hemos logrado que la convivencia sea lo más adecuado, por supuesto, todos tenemos malos días y malas emociones y siempre digo que esto está siendo como una montaña rusa y no es una montaña rusa de que cada día es diferente, sino a lo largo del día va cambiando, se va alterando mucho nuestro estado de ánimo. Pero es importante que sepamos que los adultos tenemos la capacidad de autocontrol, ¿vale? Los más pequeños todavía no tienen desarrollado la corteza prefrontal, ¿vale? El cerebro se desarrolla sobre todo, inicia por el lóbulo occipital y termina con la corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas, el neocórtex y donde está la capacidad de autorregulación. Esta parte del cerebro no termina de madurar aproximadamente hasta los 20 años. Así que si vuestros peques tienen menos de 20 años, no podemos exigirles que tengan esa capacidad de autorregulación, ¿vale? Nos corresponde a nosotros y eso se aprende a través de lo que en psicología llamamos el modelaje, a través del aprendizaje, a través de lo que ven. Nos están mirando constantemente, ¿vale? Cuando estamos todo el rato con el móvil, cuando estamos discutiendo, cuando estamos viendo las noticias, cuando estamos preocupados, nos están mirando, ¿vale? Nos observan y somos un ejemplo. Y muchas veces caemos los adultos en lo que yo llamo la incongruencia. Decimos una cosa y luego hacemos otra. ¿Qué creéis que con lo que se quedan más? ¿Con lo que decimos o con lo que hacemos? Algunos estudios hablan de que el lenguaje verbal es el 25% y el no verbal el 75%. El lenguaje no verbal es fundamental, ¿vale? Y esto de ¡no me grites!, ¿vale? Es una incoherencia. Yo te estoy diciendo una pauta, algo que tienes que cumplir, pero yo no lo estoy cumpliendo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, que esto nos ocurre con mucha frecuencia, el decir lenguajes o decir directivas o recomendaciones o normas en casa, cuando nosotros somos los primeros que no nos damos cuenta y las incumplimos, ¿vale? Pero bueno, somos humanos, lo reconocemos y también tenemos necesidades. ¿Vale? Os voy a explicar brevemente para mejorar la convivencia familiar y la comunicación. Primero os voy a preguntar, la comunicación en casa, la comunicación emocional, es decir, cuando hablamos de nuestras emociones, cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿cómo es la comunicación emocional en vuestra casa? ¿Se habla de las emociones? ¿Se habla de cuando estoy triste, cuando estoy enfadado? También cuando estoy contento, que es muy importante también estar contento. Cuando estoy preocupado, ¿hay espacios de seguridad y de protección donde uno expresa cómo está? Es importante expresar, pero tampoco desbordar al otro, y menos a los más pequeños, porque si no se angustian. Pero es importante que sepan que mamá se pone triste,
Mamá se enfada, claro que sí, mamá no pierde los papeles, pero por supuesto que se enfada, porque si hacemos eso, les estamos dando el permiso a que ellos también lo puedan hacer. Es legitimar las emociones no negativas, vamos a llamarlas desagradables. Son muy importantes las emociones desagradables y tiene que haber un espacio dentro de la dinámica familiar donde se pueda hablar de cómo estamos. Porque el problema que nos estamos encontrando durante el confinamiento, muchas de las familias que vienen a consulta y que nos preguntan, tiene que ver con la falta de comunicación emocional. Yo no digo cómo me siento, ¿qué hago? Lo reprimo. Y a los más pequeños, ¿cómo les está afectando? Alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, alteraciones del estado de ánimo, pataletas más frecuentes de lo habitual, tics, regresiones, conductas regresivas, como puede ser dificultades en el control de esfínteres, ¿vale? Y de regulación emocional. Esto que nos pasa un poco a todos, a los más pequeños también les pasa. Y todo aquello que no expresan desde lo verbal, que no están pudiendo entender y expresar, lo pueden hacer a través del cuerpo. Les duele más la tripita, les duele la cabeza, se ponen malitos, ¿vale? Así que intentemos evitar las conductas psicosomáticas. Nuestro cuerpo habla por nosotros porque nosotros no podemos ponerle palabras. Tenemos que crear espacios de seguridad donde los más peques se sientan seguros para poder expresar aquello que necesitan. Pero para eso tiene que haber el tiempo, tiene que ver la calidad del tiempo y también la calidez del tiempo, ¿vale? Estoy aquí, te escucho, estoy a tu lado, está bien que estés enfadado, está bien que estés triste, hay que legitimar esas emociones, porque hay veces que a las madres y los padres nos pone un poco nerviosos ver que nuestros hijos sufren, o se ponen tristes, o se enfadan, pero necesitan poder expresarlo, necesitan liberarlo, porque si no lo hacen, acordaros, el cuerpo habla por ellos, ¿vale? Y esto es un aprendizaje que luego queda para toda la vida. Entonces, desde la comunicación emocional en las familias os voy a contar 5, ¿vale? 5 competencias emocionales que tienen que ver con la inteligencia emocional. Si conseguimos estimular esto en casa, vamos a lograr niños y niñas más emocionalmente inteligentes, ¿vale? Y eso cada vez hay más estudios que hablan de lo importante que es, incluso por encima del coeficiente intelectual, ¿vale? Ahora que estamos tan angustiados con la parte académica, los deberes, que aprendan, que estudien, las videoconferencias, ¿vale? Que esto es normal, la conciliación que nos está costando, pero es fundamental tener esos ratitos para fomentar las competencias emocionales. ¿Os las cuento? ¿Sí? ¿Vamos allá? Venga. Pues la primera, la número 1, la primera competencia emocional, autoconciencia. Autoconciencia es tener conciencia de cómo estoy y de cómo me siento. Entonces, a ver, yo os pregunto, si yo te preguntara ahora mismo cómo estás, cómo te sientes, en una palabra, ¿qué me diríais? Podéis escribirlo en el chat. Venga, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentís? Si lo tenéis que describir con una palabra. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? No, perdona, que tengo que bajar el chat. Sí, muy bien. Vale. Vale, muy bien lo que estáis diciendo. Desorientada, cansada. Muy bien, gracias por compartirlo. Alegre por aquí también, tranquila. Muy bien, gracias por compartirlo. Fijaros lo que acabamos de hacer. Hemos hecho una labor muy bien, optimista, muy bien, impaciente, muy bien. ¿Cómo nos identificamos todos con estas emociones? Plana, angustiada, agobiado. Muy bien. Fijaros, hemos hecho una labor de autoconciencia. Estamos constantemente hiperestimulados con información desde fuera. Hay muchos que ya nos hemos protegido frente a las noticias y ya ni las vemos, ¿no? Pero ahora estamos haciendo una labor de autoconciencia, entrar para adentro y tomar conciencia de uno mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Vale? Esa es la primera competencia emocional, autoconciencia. Lo habéis hecho muy bien. Os puedo asegurar que tengo muchos pacientes y pacientitos en consulta que les cuesta muchísimo esto. ¿De cómo estoy? Pues no lo sé. Pero yo tengo siempre en mi tablón, tengo la chuleta con todas las caritas con las emociones y vamos diciendo cuáles siento. Y además, ¿sabéis el qué? Podemos sentir varias a la vez.
O podemos sentir una agradable y una desagradable, ¿vale? Esto puede variar, las emociones, y hay veces que están como muy entremezcladas, pero es importante que las podamos identificar, ¿vale? No las neguemos, están ahí, vamos a conectar con ellas y vamos a tomar conciencia de ellas. Vale, primera competencia emocional. Estupendo, lo habéis hecho muy bien. ¿Habéis? Muy bien. Triste, agobiada, con miedo, muy bien, gracias por la sinceridad y por compartirlo. Vamos con la segunda, que es la expresión emocional. Es lo que habéis hecho, poder ponerle palabras a eso que yo estoy sintiendo. Primero es identificarlo, ¿vale? Yo a veces que a lo mejor estoy incómoda o no sé qué me pasa, o lo pago con mi pareja, o lo pago, esto lo hacemos mucho los adultos, lo pago con mi hijo o con mi hija, y de repente digo, no, ¿esto qué es? Es mío, ¿no? No es que haya dejado la zapatilla ahí, o no es que esté haciendo eso. Entonces hay que saber identificar qué parte es mía. Es tomar conciencia y el segundo paso es expresión emocional, el poder decirlo. Aquí hay algo que habéis comentado en el chat que es muy importante. Está bien que nos vean expresar nuestras emociones agradables y desagradables, pero con los más pequeños no nos podemos desbordar, ¿vale? Aquí hay un tema que se llama la jerarquía, ¿vale? Es importante, os lo pongo así visualmente, ¿vale? La jerarquía. Arriba estamos los adultos y abajo están los peques. Los adultos están para cuidar y hacerse cargo y dar afecto y cariño y amor a los peques, ¿vale? Esto no se puede alterar, ¿vale? No podemos esperar que sean los peques quienes se hagan cargo incluso de nuestras angustias emocionales. Podemos expresar cómo estamos, cómo nos sentimos, pero no nos podemos desbordar, no podemos perder los papeles, ni con la tristeza, esto de llorar sin parar, porque se angustian muchísimo, se preocupan mucho. Y los niños tienen y niñas una característica muy importante que por desgracia los adultos hemos ido perdiendo con el tiempo, y es la capacidad de imaginar, de crear, el pensamiento mágico, que le llamamos desde psicología evolutiva. Eso hace que puedan crear, y es muy importante que se fomente el pensamiento mágico, pero al mismo tiempo cuando no tienen información se angustian y se preocupan mucho, ¿vale? Entonces tenemos que acompañarles y darles una información clara, breve y directa para que, porque hay veces que demasiada información o los discursos estos de los adultos aburridos, porque hay veces que si estamos más de 10, 20 segundos ya somos aburridos para los niños, ¿vale? Entonces, importante, de arriba abajo, cariño y afecto. No esperemos que ellos se hagan cargo, no esperemos que ellos hagan de adultos, ¿vale? Sobre todo cuando son menores de edad. Luego, por supuesto, cuando vamos creciendo con la edad, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que también tenemos que cuidar a los más mayores, a nuestros papis, ¿verdad? Eso seguro que os suena a muchos de vosotros y vosotras. Vale, siguiente, vamos, hemos dicho autoconciencia y expresión emocional, eso lo estamos haciendo, y la tercera que tiene que ver con esto que decía, la autorregulación, ¿vale? Autocontrol, autorregulación. Es importante expresar mi tristeza, es importante expresar mi enfado, mi miedo, pero no me puedo bloquear, ¿vale? El miedo al extremo me bloquea. El enfado llevado al extremo es la ira, ¿vale? Es la rabia, ¿vale? La tristeza llevado al extremo es caer como en una depresión. Entonces, está bien sentirlo, está bien expresarlo, pero que no nos lleve al extremo y ni mucho menos volquemos eso en los más peques. Porque ahora más que nunca todos estamos muy desorientados. Todos llevamos además lo que estamos viendo ahora en consulta, que ya hay un deterioro, un desgaste, también en la dinámica familiar, después de tantísimas semanas que hemos estado luchando, hemos pasado por diferentes fases y periodos, pero a nivel emocional, fijaros, debido al transcurso del tiempo, ahora estamos en el momento más complicado. Es verdad que estamos animados porque pasamos a la fase 1, pero en situaciones de pandemia, ¿vale? En estudios que se han hecho previos de psicología, hay una curva que habla del efecto en el estado de ánimo de esta situación. Entonces, es importante que tengáis en cuenta que ahora estamos en un momento clave y que es normal que nos sentamos incluso más decaídos que al principio. Que al principio estábamos con esta parte como más de comunidad, de heroicismo, ¿no? De tenemos que luchar todos juntos, ya podemos, ya incluso cuando salimos a dar los aplausos, ya no estamos igual, ¿no? Ya estamos desmotivados. Así que ahora es cuando tenemos que estar un poquito más alerta, porque ahora es cuando los peques más nos necesitan, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante que también os quiero contar hoy, que tiene que ver con el autocuidado, ¿vale? Pero antes voy a terminar las competencias emocionales. Acordaros, autoconciencia, expresión emocional. ¿Cómo entrenamos esto en casa?
a la hora de la cena hay un ratito donde hablamos cómo estoy, cómo me siento, ahora te toca a ti, hacemos una rueda, un ratito le toca a cada uno, qué es lo mejor que me ha pasado hoy. Yo con mi familia, con mis peques, en la cena siempre decimos lo mejor que me ha pasado en el día y lo peor. O luego algo que me ha puesto contento, algo que me ha puesto triste, pero hay un espacio de seguridad donde se puede hablar de nuestras emociones y son importantes, ¿vale? Y no intentamos evitar las desagradables, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces hablamos de la tercera, la autorregulación. Ya os he explicado por el desarrollo cerebral que los peques tienen dificultades para poder autorregularse. ¿Qué necesitan? Un adulto al lado que le pueda contener. Entiendo que estés triste, entiendo que estás enfadado, no pasa nada, yo estoy aquí, ¿vale? Eso del rincón de pensar, no van a ir al rincón y van a pensar, ¿vale? Eso de quédate en la habitación cerrado le genera mucha más angustia. Eso que seguro que lo hace para llamar la atención, eso seguro que tiene una pataleta, cuidado con ese tipo de comentarios. No saben hacerlo de otra forma. Tenemos que enseñarles, ¿vale? No han aprendido a hacerlo de otra forma. Entonces, para enseñarles hay que acompañarles, pero es muy importante que lo hagamos desde la calma, ¿vale? Los adultos es importante que mantengamos la calma cuando los peques están en una situación de desregulación, ¿vale? Porque no están pudiendo autocontrolarse. Pero nosotros, desde nuestra corteza prefrontal, tenemos que autorregularnos. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que perdemos los papeles, ¿vale? Y nos angustiamos mucho y todavía les ponemos más nerviosos. El ejemplo, acordaros, nos están mirando, nos están observando constantemente. Venga, que nos quedan dos. La cuarta sería las habilidades sociales. Muchos papis y mamis estamos agobiados porque nuestros hijos no se están pudiendo relacionar con los iguales. Bueno, ya tendrán tiempo, ¿vale? No pasa nada. Son importantes las habilidades sociales, buscar esos momentos de encuentro con los iguales, bien por videoconferencias, bien sea con la familia, bien sea telefónicamente, bien sea con mensajes, ¿vale? Pero ahora, bueno, esto lo fomentaremos un poquito más cuando podamos ir saliendo, ¿vale? De esta situación. Pero las habilidades sociales son muy importantes. Para eso el ejemplo también es importante. Esto en consulta me pasa muchas veces cuando vienen niños que son muy introvertidos y yo le pregunto a los papis y los papis también son introvertidos. Y les pregunto por su vida social y apenas tienen vida social o la vida social que tienen es de adultos, donde el niño queda totalmente desencajado. Entonces es importante que procuremos convivir un poco y reforzar el entorno de nuestros más pequeños y fomentar esas habilidades sociales. Y para eso tenemos también la quinta, que es la empatía. Aquí muchas veces papis y mamis me decís en consulta, mi hijo tiene poca empatía. Pues yo respondo siempre, la empatía se aprende del ejemplo. A padres empáticos, niños empáticos. Esto de que mi hijo es muy egoísta, claro, es la etapa evolutiva del egocentrismo, es lo esperado, es sano, es normal, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer el ejemplo. Es más raro que a lo mejor los adultos seamos egocéntricos, ¿vale? Y si no, ya entramos en un área más narcisista. Pero los más pequeños, lo esperable es que sean más egocéntricos y para poder desarrollar la empatía, pues tenemos que estimularles desde cómo crees que se siente el otro. Me pregunto cómo estará mi vecina de enfrente. Voy a preguntarle a ver si necesita algo. Si nos están viendo que somos solidarios, que nos preocupamos por los demás, que nos importan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que estamos ayudando a los más desfavorecidos, es un grandísimo ejemplo para ellos, ¿vale? Que lo hagamos nosotros, pero no les exijamos o esperemos que salga de ellos, porque evolutivamente aún es pronto para ellos, pero nos siguen mirando, ¿vale? Y de estas 5 competencias emocionales voy a incluir una muy importante, que es la motivación, que tiene que ver con la ilusión, con el entusiasmo, ¿vale? Para poder fomentar transversalmente estas competencias emocionales, tenemos que tener la motivación y la ilusión para ello, ¿vale? Para ello es importante hacer cosas que nos apetecen, con las que nos sintamos bien, y si hay veces que tenemos que estar haciendo cosas que tienen que ver con las normas, con nuestra responsabilidad, con unos horarios que son fundamentales, como sabéis, en los más peques, pues que hayan esos ratitos de ocio, de premio, de reconocimiento, de juego libre, ¿vale? Eso que también tiene que ver con nosotros como adultos, que también tengamos esos ratitos para nosotros, ¿vale? Entonces, por último, os quería decir el tema, y ahora paso a dudas y preguntas, ¿vale? Que me interesa mucho dudas que tengáis.
Buenísimo lo que estáis compartiendo, gracias. Lo que os quería transmitir es el tema del autocuidado. Si nosotros somos capaces de cuidarnos, nos están mirando. Ellos también van a aprender a cuidarse. Y yo quiero lanzaros la pregunta, papis, mamis, ¿sentís que os estáis cuidando? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo os estáis cuidando? ¿Cómo os estáis cuidando? Eh, Porque además en nuestra vida tenemos diferentes roles. Están nuestros roles parentales, que ahí hay veces que somos muy exigentes, ¿no? Cuidado con la hiperexigencia en el confinamiento, sobre todo las mamis, por favor, que ya bastante tenemos, que lo estamos pasando muy mal, que conciliar todo, la casa, la comida, los niños, mil cosas. Siento decirlo así, pero lo estoy viendo en consulta mucho más frecuente en el género femenino, la hiperexigencia. Entonces yo os pregunto, ¿cómo os estáis cuidando? Tenemos los roles parentales y parece que aquí tenemos que ser súper exitosos o exitosas. Y si no estamos en un 10, ya sentimos que estamos fracasando. Vamos a dejarnos de estar en un 5, ¿vale? Nos damos el permiso a no ser tan perfectas, ¿vale? Podemos. Otros roles que tenemos, el rol de pareja. ¿Cómo va ese rol de pareja? ¿Estamos mirando a nuestra pareja? ¿Estamos cuidando a nuestra pareja? ¿Estamos dedicando un espacio y un tiempo a la pareja? Y me vais a decir, ¿pero cuándo quieres que lo haga? Si es que no podemos, si es que no da la vida. Venga, 5 minutitos, 10 minutitos, el día es muy largo. Siempre hay un ratito para la pareja. Estamos en casa, ya lo sé, pero busquemos ese pequeño ratito de poder relajarnos y pensar en nosotros como pareja, ¿vale? Rol de papis, rol de pareja, rol profesional, rol laboral. También, algunos estamos conciliando y estamos trabajando como podemos. Pues bueno, yo cuando empezó esto lo dije, digo, yo el trabajo al 50%, no puedo dar más. Ya intentaré compensar más adelante, hasta donde podemos. Entonces, bajemos los porcentajes de exigencia porque no podemos con todo, ¿vale? Y si no, nos venimos abajo. Y nuestra salud mental es muy importante. ¿Vale? Los estudios ya están hablando que la salud mental en esta fase de confinamiento va a pasar factura. Incluso hay estudios que hablan, en otros estudios de pandemias que se han visto, se habla hasta 2 y 3 años después. Así que nos tenemos que cuidar mucho, intentar hacernoslo fácil. Otros roles también que tenemos, roles parentales, roles de pareja, rol profesional, rol como hijos, que también nos toca ser hijos, ser hermanos, ser amigos. Cuesta, tenemos que cuidar a otros también, ¿vale? Tenemos que estar pendientes de otros. Entonces, revisemos nuestros roles y dentro de todos estos roles está la parte con uno mismo. ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Estoy cuidando? Vale, estoy cuidando a mis hijos, estoy cuidando a mi trabajo, estoy cuidando a mi pareja, estoy cuidando a mi padre, a mi madre. ¿Y os estáis cuidando a vosotras mismas? ¿O a vosotros mismos? ¿Sí? ¿Y cómo os estáis cuidando? A ver, decirme ejemplos de autocuidado. Mi autocuidado ha disminuido durante el confinamiento. Gracias, Lore, porque lo que dices, estoy segura que hay muchas personas aquí que también lo comparten. Con conversación, con cariño, ternura, paciencia, comprensión, sesiones de juego, donde nos entretenemos las dos. Vale, muy bien. Pero cuidado, ¿eh? No es cuidado del otro y de mi hijo, pero si de eso disfrutamos, estupendo. Es autocuidado. Autocuidado, a nadie se le ocurre cómo me puedo autocuidar, ¿vale? Ivone dice ejercicio, ¿vale? Hay veces que tenemos que hacer el esfuerzo, que eso da mucha pereza y dice ya bastante tengo como para tener que hacer ejercicio. Sabéis que cuando hacemos ejercicio segregamos dopamina, noradrenalina, serotonina y eso nos activa y mejora nuestro estado de ánimo. También lo que activa nuestro estado de ánimo es el afecto y el cariño y el contacto físico y los mimos, ¿vale? Entonces intentemos generar también esos espacios de afecto y de cariño que también le viene muy bien a nuestro cerebro, ¿vale? Arteterapia hacia mí, una forma de autocuidado, estupendo. Muy bien, a ver si conseguimos más. Una buena comunicación, meditación, estupendo, lectura, música relajante, ejercicio, vale, muy bien. Ratitos de autocuidado, una ducha más tranquila, un ratito echándome la crema, un autoabrazo, ¿vale? Pues me doy yo el autoabrazo y ya está. Un ratito de no hacer nada,
un ratito de comer lo que me apetezca, que estamos todos también aquí con el tema de la exigencia y la presión con la alimentación. ¿Cómo más me puedo cuidar? Un ratito, una conversación agradable con alguien que me apetece y hace tiempo que no hablo. Musicoterapia, la música, ¿verdad? Qué relajante. Fijaros, una cosa que yo y mis compis de trabajo echamos de menos y no nos habíamos dado cuenta es cuando vamos al trabajo, el ratito del coche con la música. Ya no tenemos ese ratito. Y era como mi ratito, yo con la música tranquila. ¿Dónde quedó eso? Entonces, busquemos esos otros ratitos agradables, ¿vale? Mi niño no expresa las emociones, hablo a que pueda expresar, hasta que le di la opción de ir a un psicólogo para dialogar lo que le pasaba. Sí, el automasaje. Gracias por compartirlo. Hay niños que son más introvertidos y les cuesta mucho expresar. Es importante no exigirles ni presionarles, ya encontrarán su momento de seguridad, pero también somos un ejemplo, que también sientan que si lo expresan, vamos a estar para acompañarles y que si no lo hacen también está bien, ¿vale? Todo vale con las emociones y que nosotros también las expresamos y de repente un día empiezan a compartir y a expresar más. También tienen ritmos diferentes a nivel evolutivo y es importante que también los podamos respetar. Despertarse con una buena canción, darme un tiempo para mí, ver una buena película, acostarme un poquito más tarde, levantarme un poquito más tarde, ¿vale? Esas cosas que podemos hacer ahora y cuando pase el confinamiento a lo mejor ya no podremos hacer. Así que mucho autocuidado, ¿vale? Me gustaría que os quedéis también con eso. Y luego hay muchas cosas que nos estamos perdiendo y no estamos pudiendo hacer. Parece que nuestra vida se ha detenido durante estas semanas. Sí que me gustaría que en familia pudierais hacer un listado de todas aquellas cosas que vais a hacer cuando esto termine. No de exigencia y responsabilidad, por favor. De ocio y de disfrute, como familia. ¿Qué cosas que no habíais hecho, que nos hemos dado cuenta que no hemos hecho, están pendientes y nos gustaría poder hacer? Hacemos una lista, la ponemos en la cocina y queda pendiente, ¿vale? La ponemos en la cocina, en la nevera, porque acordaros que en la nevera ya tiene que estar el horario, que hay que cumplirlo, y las normas de la casa, que las normas durante el confinamiento han cambiado y tienen que estar en un lugar visible y hacer un seguimiento y asegurarnos que se cumplen esas normas, aunque sean poquitas, ¿vale? Que hay veces que tendemos a poner muchas normas, como muchas familias que tenemos en consulta están muy desestructuradas y tienen un montón de normas. Digo, si es que no son normas porque no se están cumpliendo, ¿vale? Por último, me gustaría dudas, preguntas, consultas que tengáis, aprovechar que estoy a vuestra disposición para poder pues, acompañaros, ayudaros. Aprovecho para comentaros que desde la editorial Sentir estamos haciendo todas las semanas presentaciones, cuentiterapias, talleres de este tipo, ¿vale? Todos los jueves a las 5 tenéis las cuentiterapias. Esos son para los peques, entre 3 y 9 años, ¿vale? Las cuentiterapias. Cuentiterapias que de hecho este jueves a las 5 es la cuentiterapia del cuento ¿De qué color son tus secretos?, de la colección Senticuentos, que es una colección preciosa, que bueno, lo podéis ver eso en la página web, pero para promover la expresión emocional, ¿vale? Ahora que decíais que tenéis niños y niñas que les cuesta expresar sus emociones, no os perdáis la cuentiterapia de este jueves a las 5, ¿vale? ¿De qué color son tus secretos?, ¿vale? Se llama el cuentito. Y el miércoles tenemos la presentación con el, imagino que conocéis a Javier Urra, es un doctor en psicología, una persona, el primer defensor del menor en España, y ha publicado un libro que además está online en Sentir, a vuestra disposición de manera gratuita, otro acto de solidaridad de la editorial Sentir y por supuesto también de Javier Urra. Y va a haber una conferencia sobre el afrontamiento de aspectos psicológicos y el pronóstico de nuestra sociedad, ¿vale? El miércoles a las 5:30, adultos, no os lo perdáis, y el jueves a las 5, cuentiterapia. ¿Dudas? A ver que tengo por aquí alguna duda, ¿vale? ¿Cómo hacer para motivar a un niño de 9 años a salir a dar un paseo? Prefiere estar en casa. Bueno, ahora mismo con este calor cuesta, lo de salir también. Hay que pensar
¿Qué es lo que le gusta de estar en casa? Hay niños que no quieren salir porque a lo mejor prefieren estar en casa porque están con la tele, están con las pantallas, y eso es importante, como digo, el horario ese que tenemos en la nevera, y dentro de ese horario hay un ratito para salir. Y lo de salir a pasear es un poco rollo. A los adultos puede que nos guste más, pero a los niños no tanto. Y eso de salir y no puedo jugar con otros niños y no puedo ir al parque, pero tenemos que intentar ver cómo hacer atractivas las salidas a los más pequeños. Puede ser un ratito donde a lo mejor montemos en bici o en patinete, o que a lo mejor podamos ir a un lugar cerca de casa que sea bonito, aunque no sea un parque. Y de todas maneras, no presionarles y exigirles. Hay niños que también están muy asustados con esto, ¿no? Ya parece que lo que está dentro de casa es el lugar seguro y todo lo de fuera es amenazante. Las personas son amenazantes. Las personas ya tenemos que alejarnos de ellas, ¿eh? Tenemos que reaprender esto, porque también los niños interpretan que las personas son peligrosas, nos pueden enfermar, ¿no? Entonces, eso también les puede llegar a asustar. Podemos cronometrar la primera salida 10 minutitos, el siguiente día 15 minutitos, y hacerlo como un juego de que no puedo tocar nada, y hacerlo divertido, ¿vale? Pero hacerlo progresivo. Vale, la cuentiterapia, ya mi compi Elena de comunicación os ha pasado para que os apuntéis a la cuentiterapia del jueves a las 5. ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes que son más reservados y menos expresivos? El tema de la adolescencia, pensar que en la infancia los referentes para los más pequeños son papá y mamá o los cuidadores primarios, pero en la adolescencia sus referentes son sus iguales. Que nos cuenten a nosotros cosas es más fácil que se lo cuenten a sus iguales, que sepan que estamos ahí. Aquí estoy para cuando quieras. ¿Sabéis lo que pasa muchas veces? Que cuando ellos están dispuestos a hablar, no nos damos cuenta y nosotros estamos con el móvil, espera, estamos ocupados, tengo una reunión, estoy con el ordenador, ahora no puedo. Entonces, eso les quita un poco las ganas a que puedan expresar, que sepan que tienen ciertos espacios de seguridad donde se puedan expresar y que estamos ahí. Pero es normal que en la adolescencia, es lo esperado, que confíen más en sus iguales y empiecen lo que llamamos en psicología el proceso de diferenciación. Se van diferenciando de nosotros y hay veces que a algunas mamis nos cuesta más que a otras. Otra pregunta. ¿Cómo lograr la regulación emocional en los adolescentes que están pasando un momento difícil y haciendo un gran esfuerzo en esta cuarentena? Pues primero darles un grandísimo aplauso, un reconocimiento, validarles, estamos hablando de los pequeños, pero efectivamente también los adolescentes están haciendo un grandísimo esfuerzo, y acordaros, todavía no tienen desarrollada la corteza prefrontal y entonces los adolescentes también es fácil que se puedan desregular. Yo les diría que les entiendo, que bravo, que están haciendo un gran esfuerzo y que poco a poco. Tampoco pueden tener momentos complicados y también la adolescencia sabéis que es una época de muchos cambios fisiológicos, hormonales, físicos, emocionales. Les pasan cosas que no entendemos, que no conocemos, que a lo mejor no sabemos, pero que sepan que estamos ahí, ¿vale? No podemos esperar a que nos cuenten todo, pero ya ha compartido mi compi Elena también el link para apuntaros a la conferencia del miércoles con Javier Urra a las 5:30. Vanessa está preocupada por su sobrino de 4 años porque está agresivo con su madre y no obedece. Hay también, ¿verdad?, las que somos tías y tíos, como estamos preocupados por los sobrinos, que además no podemos ver y no podemos ayudar. Claro, habría que ver, son 4 años, el tema de las normas, los límites. Muchas veces lo que pasa es que hay muchas normas y no se cumple ninguna. Y a lo mejor le estamos pidiendo a un niño de 4 años algo que a lo mejor todavía no puede responder y que a lo mejor es algo más de 6, 7 años. Entonces, depende mucho cómo se estén gestionando esas normas, esos límites, si les damos un margen a ellos y luego se les reconoce, si se les valida. Si hay una incongruencia, acordaros, muchas veces los adultos somos incongruentes, estamos diciendo una norma, pero luego la estamos contradiciendo por otro lado. Habría que valorarlo un poquito más a fondo, Vanessa. Y es normal que estés preocupada por tu sobrino, lo entiendo. El tema de la agresividad, todo tiene sus límites. Es importante saber dónde están los límites de lo que se puede y de lo que no se puede. Sí que es verdad que hay niños que están mucho más agresivos de lo normal y cuando uno está agresivo, todo tiene sus consecuencias, ¿vale? Le llamamos consecuencias naturales, castigos, lo que queráis, pero es importante que hayan consecuencias cortas, breves, inmediatas y adaptadas a la etapa evolutiva del más pequeño, ¿vale? Os he dado aquí un súper intensivo de psicología infantil. Esther,
¿Alguna idea de expresión emocional a través de juegos y actividades? Sobre todo para los que les cuesta hacerlo a través de la palabra. Me encanta que digas eso, Esther y Ana Isabel. Por supuesto, los más pequeños es difícil que puedan expresar desde lo verbal y muchas veces lo hacen desde lo simbólico, a través del juego, ¿vale? Por eso, de aquí nació la editorial Sentir, el dar recursos a los más pequeños para que puedan expresar sus emociones a través de los cuentos, a través de la interacción, a través de lo lúdico. A lo mejor a ti no te cuenta cómo se siente, pero a lo mejor a través de un plant animal que es tristeza, empieza a contar todas sus emociones y las cosas que le pone triste. Y si además al final tiene un jueguecito de origamis que se puede poner en el dedito y podemos hacer un teatro para interactuar, pues mejor que mejor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es Plant Animals, pero hay otros cuentos que también ayudan mucho a expresar las emociones. Aquí tengo el Senticuento, que como os decía son 10 cuentos preciosos, que ahora en julio presentaremos los 2 últimos de tipos de familia y bueno, sobre la tecnología. Este es el Talismán de Luna, y este es para el duelo, ¿vale? Que nos preguntáis muchas veces cómo manejar y gestionar el duelo. Pues aquí tenéis un cuentito que al final tiene pegatinas, tiene hojas para dibujar. Además, desde la primera página, aquí ya mi hijo lo ha pintado, pero somos protagonistas del cuento, ¿vale? Es un cuento precioso y Chus, María Jesús Santos, que es la ilustradora, ha hecho en total, tenemos 10, ¿vale? Pendientes 2, para gestionar el duelo, ¿vale? El duelo en la infancia y la resiliencia. Y luego, por ejemplo, también nos preguntáis mucho que hay muchos niños que están con miedos. Para la gestión de miedos evolutivos, aquí tenemos un emoji sobre esas emociones que no nos atrevemos a decir y a compartir y a expresar, pues las guardamos aquí dentro y quedan aquí porque Keiko, además, no sé si conocéis a Keiko, los guarda para que nadie los cuente. Además, aquí hay juegos también, ¿eh? Y aquí también cuando hay cosas que me dan mucho miedo, mira este monstruo, qué miedo da, y lo que hacemos con nuestro superpoder de la imaginación, lo convertimos, tachán, y lo transformamos. Todos estos cuentos, esto es de la colección Crecicuentos, que el autor es, el ilustrador es Raúl Grabao, y este cuento es Mónica Gonzalo. Hay una cuentiterapia que tenéis en YouTube también, si os interesa, y hay un apartado de recomendaciones para papis, también al final de cada uno de nuestros cuentos y cada una de nuestras colecciones. ¿Vale? Entonces, juegos y actividades, preguntarles a ellos, juegos de mesa, juegos de pelota. Yo cuento cómo estoy y ahora te pasa a ti. Primero hablamos de animales, luego hablamos de colores y de repente hablamos de emociones con la pelota, con las cartas. Inventamos historias, inventamos cuentos, a través de los cuentos, de las historias. Yo empiezo una historia y tú la terminas. Podemos estar inventando y expresando a través de lo simbólico. El confinamiento, que yo como muchas veces me describo como niñóloga y defensora de la infancia, siempre insisto en la importancia de que los niños se aburran para que puedan desarrollar su creatividad. Por fin en el confinamiento están pudiendo tener ese espacio. También estábamos pidiendo desde hace muchos años los psicólogos infantiles que papis y mamis pasen más tiempo con sus peques, que la conciliación muchas veces no lo permite y eso nos limita muchísimo. El confinamiento nos ha permitido que los peques estén con sus seres más queridos, que son sus papis y sus mamis. Estos cuentos son más o menos entre 3 y 9 años, ¿vale? Ahí está compartiendo Elena, mi compi de comunicación, los cuentos. Consejo para que los niños duerman más. Bueno, para que los niños puedan dormir más, habría que hacer un registro de sueños. Si lo que están durmiendo es adecuado, no es adecuado, si les faltan horas, si están durmiendo las horas que pueden dormir. Ahora es verdad que con el calor sabéis que dormimos menos horas también, pero tenemos que ver, cuando ellos duermen, nosotros tenemos que dormir, ¿vale? Es importante, si nosotros no estamos descansando bien, tenemos que dormir con ellos, ¿vale? Sobre todo cuando son muy pequeñitos. Y si están durmiendo menos horas de las que corresponden, Dani no quiere ir a dormir. Es el crecicuento, lo tengo aquí detrás, que he tenido que hacerme una torre. Hay un cuento que se llama Dani no quiere ir a dormir, porque los peques no quieren ir a dormir. Las noches para nosotros son muy cortas, pero para los pequeños son muy largas y les cuesta mucho. Así que os recomiendo Dani no quiere ir a dormir, que seguro que mi compi Elena él lo comparte ahora dentro de un ratito. Gracias. Aquí otra compi ha dicho... eso, los profes, pocas horas, también un aplauso para los niños, un aplauso para las niñas, para los padres, para las madres, para las profes, ¿vale?
que aquí hay muchas profesiones que no se están reconociendo y están haciendo una excelente labor. Vale, nada, aquí es Elena. Bueno, me he pasado de hora. Elena ya debe estar enfadándose conmigo. Se supone que son talleres, mini talleres de 30 minutos. Os animo a que nos sigáis en redes sociales, que nos sigáis si queréis, nos mandáis un correo electrónico y os enviamos nuestras newsletters. Y seguro que nos volvemos a ver pronto y espero que alguna vez también nos podamos ver en persona. Gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo y mucha fuerza, que ya queda menos.